¿Estamos? Bueno, pues entonces empezamos ya, ¿os parece? Ya, pues yo me traigo chuletita hoy. Yo quiero presentar ya a Miguel Matellanes. Miguel Matellanes es estudiante del doble grado de Derecho y Políticas en la Carlos III. Es pamplonica a muerte y scout. Dato muy importante en su vida, quiero dejarlo claro. Aparte de esto, o sea, cosas más ligadas con el debate, uno es presidente de la Asociación Universitaria Demos. Demos quizá puede ser famoso, aunque ya hace unos años de hecho, por el famoso debate entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, en el que Albert Rivera recomendó leer a Kant sin haber leído a Kant. Ese momento, yo creo que es los momentos más gloriosos de las Demos. Y después, bueno, es campeón de la Liga de Debate con la propia Carlos III. Sin más dilación, bueno, antes de eso, viene a darnos una charla sobre argumentación y contraargumentación. A ver qué nos puede enseñar hoy. Sin más dilación, os dejo con él. Vale, pues nada, pues lo primero, bueno, buenas tardes y muchas gracias, pues bueno, primero, muchas gracias a Fer por invitarme también pues como amigo y bueno, también pues al Club de Debate y bueno, y a todas las personas que estáis aquí. Igual estoy insistiendo mucho y cada uno estáis liados y yo entiendo que estamos ya un poco saturados con todo el tema de las conferencias, pero bueno, a mí no me importaría veros las caras como solicitud. No es ninguna obligación, pero como solicitud. El profe quiere feedback. Sí, me gustaría mucho feedback. O sea, a ver, al final yo entiendo que el debate se aprende ejerciéndolo, se aprende practicando. O sea, podemos hablar muchas veces de tipos de argumentos, podemos hablar de un montón de cosas, pero al final lo que aprendes haciendo debate es practicando el debate, ejerciendo el debate. Es cuando tú verdaderamente aprendes y te desenvuelves en diferentes argumentos, en diferentes tipos de debates, que hay muchísimos en diferentes temas. Pero bueno, a mí por eso me parecía guay un poquito eso, porque al final yo, pues bueno, en general soy bastante igual a todos vosotros y vosotras. Participo en una sociedad de debate de una universidad igual que la vuestra y bueno, pues mi intención cuando estoy hablando con Fer pues sobre esta charla pues era un poco hablar de cómo se argumenta, ¿no? De la argumentación, de la contraargumentación, que también está muy ligada con los turnos de refutación y bueno, pues por un poquito con todo esto. No sé si en plan, si alguien se anima a participar un poco y tal, pero bueno, si alguien, por ejemplo, me podría ayudar un poco con el tema de la refutación y la contraargumentación, que es algo que estuvimos hablando él y yo, y un poco cuál es la diferencia, porque a veces nos parecen sinónimos, pero en sí no lo son tanto. No sé si alguien se animaría o si no, lo digo yo. Vale. Bueno, cuando hablamos de refutación y contraargumentación, muchas veces son sinónimos y son cosas bastante parecidas. Pero cuando hablamos de refutación es el proceso, ¿no? del argumento, del debate, en el que nosotros tratamos de desmontar los argumentos del contrario. Y bueno, pues ahí es directamente el choque que hacemos. De hecho, dentro de las refutaciones tenemos un proceso de desarrollo de nuestros argumentos y un proceso de refutación. Ahí tratamos como de desmontar, de atacar. Es un ataque directo. En cambio, la contraargumentación es como todo el proceso dialéctico que hacemos tratando de defender nuestras ideas y dejando claro que las otras no son válidas. Por ejemplo, cuando hablamos de refutación, desmontaríamos un argumento en concreto, ¿no? Un argumento de un tema en concreto sería atacarlo y decir por qué no es válido. Sin embargo, la contraargumentación también incluye nuestros argumentos. Cuando nosotros usamos nuestros argumentos, como se suele decir mucho esto en fútbol, ¿no? De la mejor defensa es un buen ataque, pues nuestra propia línea argumental es la mejor parte para poder desargumentar al equipo contrario. Esto es muy importante porque muchas veces no lo planteamos, a veces, pues bueno, cuando practicamos debate y tal, lo que solemos hacer es, pues bueno, muy diferenciado, mis argumentos son estos y entonces yo te rebato esto porque no tienes razón. Pero al final lo que tratamos de hacer es, con una línea argumental muy buena y muy sólida, dejar claro al que nos está escuchando por qué tenemos razón. Y cuando las líneas argumentales de ambos equipos chocan, eso es, pues bueno, cuando suelen producir los debates más interesantes. Entonces, bueno, aunque no veo muchas caras y tal, en cualquier momento me podéis preguntar, me podéis cortar, me da igual, me podéis dar la opinión que queráis. O sea, a mí al final, no sé, dar una charla de una hora así hablando yo me parece un poco como largo, pero bueno, yo sí no tengo para hablar todo el rato que haga falta, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que os iba a comentar, el primer tema, pues era un poco lo de la línea argumental y la argumentación.
La línea argumental, al final, bueno, imagino que como todos y todas sabréis, es como el proceso, el esquema que nosotros tenemos en un debate para desarrollar planteamientos, desarrollar nuestros argumentos y plantear y defender las tesis que tenemos. Si, por ejemplo, tenemos un debate sobre la eutanasia, pues serían nuestros argumentos a favor, cómo los ubicamos linealmente y cómo los defendemos. Esto sería nuestra línea argumental. Y para mí, una de las cosas fundamentales para ganar un buen debate es tener una muy buena línea argumental. La mayoría de los debates están ganados antes de que empiece. Porque hay veces que las líneas argumentales de unos equipos son peores que otras. Simplemente por el hecho de haberles dedicado más trabajo. Y esto es algo claro. ¿Y cómo se hace una buena línea argumental? Pues para mí hay dos cosas. Aparte de evidente, la primera, que me parece muy importante, que es la preparación y el desarrollo y tal, el cómo lo preparamos, cómo nos informamos, cómo leemos, tal, que bueno, al final es algo personal y no me voy a meter mucho en esto, pero el proceso de empaparnos un poco del tema, de leer cosas referentes a ello, de cotillear, de ir haciendo una especie de lluvia de ideas, buscar textos y demás. Y luego la parte más importante es el esquema. El esquema de la línea argumental es una parte fundamental cuando queremos hacer una refutación. Pero cuando queremos hacer una refutación o cuando queremos hacer una exposición oral en clase, o sea, cualquier tipo de exposición que queramos hacer a un público, la línea argumental y el esquema que usemos es básico, porque lo que nos queremos hacer con ello es transmitir el qué transmitimos y también la relación entre todas las cosas que transmitimos. Si ponemos diferentes cosas que están bien, pero están inconexas o están en un orden equivocado, no nos vale de nada. Entonces, pues bueno, en este sentido, en la configuración de la línea argumental, hay tres cosas que, bajo mi punto de vista, pues son muy importantes. La primera es el orden lógico, la secuencia. Hay muchas formas de ordenar argumentos y hay muchas formas de ordenar líneas argumentales. Pero el orden lógico suele ser normalmente la que más nos desarrolla. Bueno, seguramente haga referencias mucho a debates que yo he hecho porque al final son los que más tengo en la cabeza. Pero, por ejemplo, en el que de la final de la LEDU, al final nuestra línea argumental era un orden lógico que basaba en describir la realidad que teníamos, ¿no? Nuestra realidad pasada no era positiva, no nos indicaba un buen futuro. Luego teníamos un argumento donde desmontábamos o hablábamos directamente de por qué no se cumplía lo que se nos preguntaba, ¿no? Y un tercer argumento como que revivía los dos puntos anteriores y además rectificaba todo esto. Pues el hecho de poner los argumentos en un orden lógico, que puede haber muchos órdenes lógicos, pero en un orden lógico que sean fáciles de entender y que la gente las entienda y los comprenda muy, muy visualmente o muy esquemáticamente, es muy importante. Y aparte de ello, la coherencia. Tiene que existir una coherencia entre estos argumentos. Aunque exista un orden lógico, tiene que haber una conexión. Esta coherencia puede ser también de muchos tipos, porque muchas veces en muchos debates, esto es algo muy frecuente y es lo más básico que se suele hacer, argumento económico, argumento social, argumento político, ¿no? Y se ponen tres. Pero la clave es ponerlos en un orden adecuado, que estén conectados, cómo nosotros los unimos unos con otros. Incluso también en esto la improvisación y el saber cómo confrontar estos argumentos con los del equipo contrario. Y bueno, y en relación con esto, evidentemente, la cohesión, que estén bien, aparte de tener una coherencia en el orden, tienen que estar cohesionados, lo que os estaba diciendo, ¿no? De que estén unidos, que tengan transiciones, que bueno, aquí también entraría más el lenguaje verbal, pero también podemos tener cohesiones a nivel de oratoria, a nivel de argumentar. Es decir, si por ejemplo nosotros usamos recursos, a veces usamos recursos retóricos o recursos como sean imágenes o frases, muchas veces este tipo de cosas hacen que nuestra idea argumental esté cohesionada y tenga una continuidad y sobre todo que la gente que nos esté viendo como que no pierda el hilo conductor. Porque a veces, muchas veces uno se pone a pensar en el lista de la compra o en lo que sea y ya pues igual vuelve y no lo entiende. Entonces como que la simplicidad en ese sentido y como ver siempre la línea que estamos siguiendo es muy importante. Cosas así también importantes en tema de la línea argumental, la causalidad y la finalidad. Bueno, así un poco general también, sí que es verdad que bueno, cuando hablamos un montón de términos, de
que si línea argumental, que causalidad tal. Pero bueno, al final todo esto, cuando llegamos al debate, todo esto se nos olvida. Todo esto simplemente lo que nos vale es como para estructurar nuestra cabeza cuando queremos hablar y cuando queremos comunicar todo este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que, bueno, es importante como practicar este tipo de técnicas en debate, sobre todo como vosotros en los clubs de debate o en mi propia sociedad de debate y demás. Cuando hacemos prácticas está muy bien introducir este tipo de mecanismos, este tipo de actividades, porque nos ayudan a configurar nuestra mente a la hora de realizar pensamientos lógicos, ¿no? Bueno, en este sentido, pues está la causalidad y la finalidad. Una de las formas más normales de ordenar un discurso, un orden lógico de una línea argumental, como os decía antes, es la causalidad, ¿no? Cómo una cosa genera la otra y que nos va llevando de una a otra, ¿no? Y esa conexión como es una especie de evolución. Cuando pues a veces hablamos, por ejemplo, de temas económicos, ¿no? Pues a veces en temas económicos concretos nos lleva una evolución de, por ejemplo, necesidad, cómo solucionamos esta necesidad, alternativas, porque está bien planteado, una especie de linealidad que tenga una relación de causa y efecto, causa-consecuencia. Y también en este sentido es muy importante la comprensión, que esto sea fácilmente comprensible, porque a veces, todos los que hemos hecho debate, hemos visto líneas argumentales que a veces se pierden un poco, igual pueden tener un buen fondo, pero a veces se pierden un poco en qué nos están intentando decir. Y entonces la comprensión en este sentido es un eje fundamental para que el que nos está viendo o la que nos está viendo pues sepa que queremos transmitirle y sepa que por qué le estamos convenciendo, porque al final cuando debatimos la mayoría de veces estamos como vendiendo un producto. Entonces tenemos que entender que esa gente nos entienda concretamente qué le queremos vender y por qué es bueno comprarlo. Bueno, es una concepción un poco como capitalista, ¿no? En plan de comprar tal, pero sí que al final nosotros lo que estamos intentando es convencer. Entonces, lo fundamental para convencer es que quien te está viendo comprenda la línea claramente y sea algo muy sencillo y muy claro. Y en esta sencillez y claridad está claramente las finalidades y las tesis. Esto es algo que se suele hacer siempre en las introducciones, es algo clásico, pero que nosotros en refutaciones, cuando refutamos, tenemos que mantener. Empezamos en la introducción y decimos nuestros argumentos, nos basaremos en 3 argumentos o nos basaremos en X argumentos, planteamos un primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, los desarrollamos un poco en la introducción y luego cuando hablamos de refutación los volvemos a introducir. Incluso a veces cuando nos hacen una pregunta, lo basamos en un argumento concreto, tener como una claridad de este tipo de argumentos. Pues tenemos un argumento tal, otro argumento de tal y otro de cual, ¿no? Y decir claramente cuáles son la finalidad y nuestras tesis que hay tras esto. Por ejemplo, volvemos un poco a mis debates y tal, pero la final las medidas no son adecuadas a las medidas de los países de la Unión Europea en materia ecológica. Las medidas no son adecuadas y no son adecuadas porque no son consecuentes, porque no son coherentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como marcar cuál es nuestra tesis, que las medidas no son adecuadas y esa tesis la evidenciamos por varias finalidades. ¿Por qué nosotros consideramos que no son adecuadas? Porque no pasa esto, porque no pasa esto y porque no pasa esto. Y bueno, en este sentido, pues hay muchas formas de ordenar líneas argumentales. Al final, el debate lo bueno que tiene es que es tan abierto como personas hacen debate. Entonces, pues bueno, pero sí que es verdad que normalmente pues se suelen repetir ciertas formas de esquemas y ciertas formas de organización mental, porque suelen ser las más fáciles de comprender y las más entendibles. En este sentido, destacan la secuencial, que se van relacionando ciertos argumentos en una especie de secuencia que hablaba como antes de la causalidad, ¿no? Como algo provoca algo o algo está entrelazado con algo. Muchas veces lo económico deriva en lo social y este tipo de argumentos que están conectados unos con otros. Pero bueno, además de esto hay otro tipo de orden. Por ejemplo, el que sería por importancia. A veces desarrollamos los argumentos en función de la importancia. Desarrollamos de más importante a menos importante. O muchas veces de forma contraria, de menos importante a más importante. Incluso en ciertos debates suele destacar hacer como una especie de argumento introductorio y otro conclusor.
y hacer una especie de argumento grande donde desarrollas todo. Sí que es verdad que al final todo esto pues depende un poco del tipo de debate que nos toque, del tema, y por esto es súper importante hacer una fase previa de preparación, de esquematizarnos cuáles son las ideas principales que tenemos y ir desarrollando. Bueno, con el tema de las preguntas y tal, si alguien tiene cualquier pregunta, me la diga en cualquier momento. Yo quiero preguntarte una cosa, Miguel. Dime, claro. Que, o sea, más una cuestión de forma, meramente. ¿Te parece si, digamos, entro a comentarte cositas y tal para darle un poquito de juego? Sí, perfecto. De hecho, bueno, yo ese debate, a mí las preguntas así inesperadas me gustan. No quiero que me contraargumentes, lo siento. Vale. Bueno, pues eso. Voy a seguir un poco con el tema de la estructura argumentativa, ¿no? De cómo organizamos nuestras ideas, que esto parece un poco tostón porque lo es, pero es súper importante porque al final el cómo nosotros transmitimos, en qué orden lo transmitimos, es que es fundamental porque no es lo mismo recibir la información en un orden que en otro. Bueno, en este sentido pues hay diferentes tipos de argumentos. Y muchas veces definir qué tipo de argumento tenemos es fundamental para saber dónde lo queremos poner. En este sentido tenemos argumentos descriptivos, ¿vale? Argumentos que simplemente tratan de definir una realidad o definir una situación. No es algo más de lo que hacemos en la introducción, que a veces en la introducción como lo definimos, ¿no? En plan, pues, partimos de esta base, o la pregunta nos quiere plantear tal, o siempre suele haber un concepto clave en la introducción y siempre hay que abreviar, hay que apuntillarlo como nosotros lo entendemos en la introducción. Pero más allá de esto, muchas veces describimos. Por ejemplo, en el debate de la EDU, nuestro primer argumento era un argumento descriptivo, de la realidad pasada, de los objetivos que había incumplido la Unión Europea en el pasado. Describir una realidad, al final, una realidad sobre lo que nos pregunta, que no es exactamente lo que nos pregunta, pero era del pasado, era como una evidencia histórica, ¿no? Esto ha pasado durante el pasado y actualmente, seguramente, pues si miramos las evidencias del pasado, va a volver a pasar lo mismo. Pues este tipo de argumentos descriptivos nos suelen dar solidez y sobre todo nos suelen dar como estabilidad a la hora de entrar en un debate. Nos sirven como de una especie de introducción dentro de la refutación. Además de ellos tenemos argumentos que son puramente argumentativos, donde directamente aludimos a la pregunta en concreto y la desarrollamos, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de prostitución, ¿no? Favor en contra, ¿qué argumentos son los que hablan claramente de prostitución? Si estás a favor, pues igual estamos hablando de uno concreto de libertad personal, ¿no? Que, oye, que cada cual puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Sería el argumento de una postura a favor. Pues hablar concretamente de esta libertad sería un argumento, en este sentido, claro, un argumento, valga la redundancia, argumentativo, ¿no? Donde desarrollas con claridad eso. Pero hay veces que tenemos otros, como son relacionales, argumentos que relacionan argumentos que ya hemos tocado. Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, ahora mismo no se me ocurre nada, pero a veces tenemos dos argumentos anteriores y como que los dos desembocan, los dos son causa de un tercero, ¿no? Y esto sería un argumento relacional, ¿no? Estás todo el rato aludiendo a los dos argumentos anteriores y lo desarrollas luego. Incluso a veces argumentos evaluativos, en plan rollo que como que incides en lo que tú ya has dicho y valoras por qué tus argumentos han chocado con los del contrario, sin ser esto una conclusión, siendo un argumento directo. Soy un poco pesado con el de la LEDU, pero bueno, es el que tengo en la cabeza. En nuestro último argumento era de que los datos se falseaban por la Unión Europea porque externalizaba sus emisiones fuera de Europa. Pues este era un argumento que daba solidez a los argumentos que nosotros ya teníamos, a los que habíamos mencionado de por qué no se cumplían los objetivos y por qué no se iban a cumplir, pero además chocaba con lo que nos decían ellos, porque ellos nos decían que sí se cumplía, ¿no? Entonces, pues, lo que estás haciendo en ese sentido es atacar a los argumentos pasados del equipo y sostener los tuyos pasados. Esto es una especie de argumento evaluativo. Y en este sentido, pues también es muy importante la inferencia lógica. Esto es la lógica que estudiamos en primero bachillerato, que es lo de si pasa tal, cual. Pues es muy importante a lo largo de todo el debate ir haciendo como, yo lo suelo llamar ecuaciones, ¿no? Decir razonamientos lógicos muy claros que a la gente le llegue claramente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir
que la prostitución, ¿no? Va otra vez el ejemplo. Viene de la libertad, ¿no? De la libertad de las personas, etcétera, etcétera, pues tendré que relacionar o explicar claramente cuál es mi tesis con frasecitas muy cortas o con ecuaciones. Si el gobierno no puede imponerme esto, más la influencia de esto, al final resulta que claramente tenemos esta conclusión que es nuestro argumento sostenido, ¿no? Y, o sea, el continuamente hacer referencias lógicas en este sentido es fundamental para desarrollar todo. Bueno, no sé qué tal, si tenéis alguna preguntilla o tal. Igual estoy siendo mucho. No te digo, Fer. Y no me oyes con razón, también te digo. Que a ver, ¿escucha eco, no? ¿Se escucha bien? Ah, se escucha bien. Vale. Que yo una cosa que te tengo como cierta duda siempre es cuando apoyas un argumento en el argumento anterior. O sea, porque en el momento que te tumban el primer argumento, te tumban el resto. También me asustan mucho esas argumentaciones lineales o esa construcción argumental. A veces quizá algo muy personal, intentar darle independencia a los tres argumentos, porque en el momento que cae uno, caen los demás y te has quedado sin argumentación, básicamente. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, ahí, o sea, el relacionar los argumentos es un riesgo. Sí que es verdad que, bueno, partimos de la base de que hay que intentar que nunca dar concesiones. O sea, es decir, nunca en un debate lo que puedes hacer es dar un argumento por perdido. No puedes decirle al otro que tu argumento está mal. Pero bueno, partiendo de que tú no vas a hacer esto, ¿no? De que no vas a hacer ningún tipo de concesión, el relacionar los argumentos, lo que corres el riesgo, el que tiene el más riesgo es lo que dice Fer, ¿no? De que te puedan tumbar, atacar a uno y que al final esto ataque, o sea, tumbe un poco así en forma de dominó al resto, pero también tiene una cosa muy positiva, que es que cuando están relacionados los diferentes argumentos, no son como bloques independientes, sino que son bloques que se refuerzan al contrario, ¿vale? Cuando igual nosotros hacemos un argumento muy chiquitito de incidencia política, ¿no? O sea, a nivel política, económica, social, que es hacer esa división muchísimo. Pues igual son capaces de tumbarnos un argumento y dices, vale, no, pero ese argumento ya nos lo han tumbado. Pero si nosotros somos capaces de, tenemos un argumento relacionado con este y luego el otro argumento es mucho más fuerte y remarca este posicionamiento, vences esa victoria que te habrían hecho, esto es un poco como, ¿no? Te han hecho una victoria, pero al final refuerzas eso. Entonces, que estén relacionados normalmente suele ser bastante positivo. También es algo que se suele tratar de improvisar. O sea, es decir, si tú ves que te están dando un poco por ahí, tratas de tirarlo dentro de los mismos argumentos, no puedes improvisar una línea argumental, pero dentro de los mismos como intentar esquivar esos ataques, ¿no? E irte por, este es mi segundo argumento, esta es la razón por la que yo os desmonto esto, a no sé qué, y no hacer tantas referencias. Y si, por ejemplo, has tenido un argumento muy bueno y que tú sabes que ese argumento ha sido ganador, pues haces más referencias, sobre todo en la segunda refutación se suele hacer muchas referencias a los argumentos pasados, ¿no? Como ha dicho mi compañero, como ha dicho mi compañera, como hemos evidenciado, etcétera. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, lo has hecho. Vale. Tipos de recursos estructurales que tenemos cuando hacemos una refutación. Muchas veces solemos, cuando nos plantamos ante una refutación y tenemos que salir 4 o 5 minutos, algo que se suele hacer normalmente, o con un argumento, con varios, siempre suele ser como, que es lo que te dicen desde el colegio de un texto, ¿no? De introducción, desarrollo y conclusión. Muchas veces se suele hacer esto, incluso en los argumentos suelen ser de este tipo. Nosotros en el EDU usamos era un argumento introductorio, un argumento de desarrollo de por qué nosotros respondíamos a la pregunta con nuestro posicionamiento y una conclusión que lo reforzaba. Pero hay otros tipos. A veces tenemos que plantear la redundancia de cómo encadenar los diferentes argumentos, que es lo que estamos comentando, de ir repitiendo este tipo de argumentos. A veces tenemos que usar la reiteración, usar como una especie del mismo tipo argumental. Esto suele pasar mucho en los debates económicos, porque normalmente suelen ser cosas muy técnicas y muy concretas y giran todo el rato sobre lo mismo. Entonces, pues, cuando hablamos de debates económicos, hacemos muchísimas reiteraciones.
lo intentamos desarrollar por diferentes vías, pero lo que hacemos es como estar incidiendo todo el rato en lo mismo. Más recursos en este sentido. Bueno, las transiciones entre argumentos, como he comentado antes, es algo fundamental y muy importante, y no solo a nivel verbal, sino también a nivel argumental. Muchas veces el incidir con una frase o con una moraleja o con un dicho popular o lo que sea, muchas veces lo que nos hace es permitirnos unir argumentos o incluso permitirnos unir la parte que hacemos de refutación con la parte que hacemos argumentar. Vale. Y entonces, pues bueno, ya paso a la parte de argumentos, más concretamente, que me parece la más salseante, porque es cómo desarrollamos, ¿no?, un argumento cuando nos plantamos en un debate. Bueno, cuando nos plantamos en un debate tenemos varios objetivos. El primero es convencer. Tenemos que convencer de nuestro posicionamiento. Y convencemos, lo primero, evidentemente, probando y demostrando, ¿no?, con evidencias, etcétera, etcétera, por qué nuestro posicionamiento es el correcto, y también lo hacemos atacando. Aunque suena un poco agresiva esta palabra, pero como atacando los postulados del equipo contrario y convenciendo de que nuestros postulados son correctos y los suyos. Pero aparte de convencer, hay otras dos cosas que son muy importantes. La primera, el conectar. Tenemos que conectar con la audiencia. En el conectar con la audiencia, la parte no verbal es fundamental. El tono de voz, todo eso. Pero, aparte de eso, hay cosas argumentales de la propia posturas que nosotros tenemos que son claras. La primera, la sencilla. Muchas veces gana más, suele ganar argumentos o debates o posicionamientos sencillos que complejos. Esto siempre me lo ha dicho mi padre y era lo de hay que intentar hacer lo complicado fácil. O sea, tenemos que como que desarrollar mucho el tema y luego tenemos que hacer el proceso inverso. Tenemos que simplificarlo. Tenemos que coger un tema, desarrollarlo tan desarrolladamente, qué redundancia. En plan, tenemos que exponernos mucho, leer mucho, todo lo que os he dicho, pero tocar todos los temas y luego conseguir hacer una línea argumental, unos argumentos que sean muy sencillos. Porque la gente no se va a meter en tu cabeza, que has estado 2 semanas leyéndote algo sobre un debate. La gente te va a escuchar 4 minutos y se va a convencer si tú le dices cosas sencillas y claras. Si tú le hablas con argumentos o con cosas muy del día a día, muy de que sean capaces de entender. Por ejemplo, a mí se me ocurre mi compañero Adrián, ¿no?, que ganó el mejor orador, usaba, por ejemplo, un recurso que era le vas a decir a un trabajador de 50 años que se tiene que reconvertir en un ingeniero electrónico, ¿no? Pues como este tipo de argumentos o este tipo de menciones a cosas, a ejemplificaciones, a cosas sencillas, a cosas del día a día, lo que hace es que te convence, lo que hace es que te llama y te sitúa en la realidad. A veces nos enfrascamos en argumentos súper complejos y en realidad lo que requerimos son de cosas más sencillas. Y también, sí. Que es que como lo está diciendo, ¿no podríamos caer en el peligro de incurrir en falacias a la hora de utilizar este tipo de simplificaciones? Sí, evidentemente a veces aquí es como un poco, ¿no?, de mago, un poco. Pero bueno, pero también, o sea, la clave de esto es no basarte solo en eso. O sea, tú no puedes argumentar simplemente con bueno, pues es que este no se va a poder reconvertir. Eso es un poco de mago. La clave de eso es combinar, saberlo combinar perfectamente. Es decir, tú apelas, ¿no?, llamas la atención al que te está escuchando con cosas claras del día a día y luego, cuando ya tienes su atención, desarrollas cosas un poquito más complejas. Tú le dices que, mira, oye, es que tú le vas a decir a alguien de 50, 60 años que se tiene que reconvertir en un ingeniero ecológico, un ingeniero de renovables, cuando lleva toda la vida trabajando en la mina o en una fábrica. Y cuando una vez tienes la atención captada, lo que haces es que sacas una evidencia o sacas un argumento. Y dices, mira, es que nos dice tal persona o nos dice tal agencia que en la Unión Europea o que X lo que sea no tiene capacidad de, ¿no? O sea, siempre suele acompañar lo que llama la atención con lo que da como una solidez argumental. Y en la solidez argumental
entran un montón de cosas. O sea, pueden entrar desde gente que haya dicho una frase, o sea, que esos son como de autoridad, ¿no? Argumentos de autoridad, de menciones de gente importante, evidencias de gráficas, datos o lo que sea, o más puramente algo teórico, que pueden ser cosas también teóricas. En temas, por ejemplo, económicos se suelen usar muchas veces menciones de leyes económicas o este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido también, pues bueno, sostener un poco, equilibrar la balanza entre cosas que apelan y llaman la atención con lo que hablaba antes del convencer, ¿no? Del probar. Vale. Y además de eso, entra una clara y súper importante cosa que para mí es la más importante, que es aclarar. Que es un verbo que no se suele usar normalmente, pero aclarar es como ir vislumbrando el camino que el debate está teniendo. Muchas veces, pues bueno, empezamos a debatir no sé qué y el que nos está viendo, pues se pone a pensar en sus cosas o incluso se puede ir del debate si es un debate muy complejo. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre o intentar hacer es como alusiones al pasado, a lo que ha pasado a lo largo del debate, y diciendo, mira, es que nosotros hemos probado que esto y esto ha pasado. Y de hecho, el equipo contrario nos ha comprado, nos ha afirmado que esto pasa así. Ir haciendo aclaraciones, exponer este tipo de cosas, incluso a veces mencionar evidencias o gráficos que ya hemos hecho. Este tipo de cosas son fundamentales para que la gente como que se aclare y porque la gente también como que recuerda todo lo que estás diciéndoles, ¿no? Y pues es mucho más clarificador en ese sentido. Sigo, ¿no? Tipos de argumentos. Evidentemente siempre hay una cosa que va con la línea argumental que nos toca a favor o en contra, que son constructivos o destructivos. Pero sí que es verdad que no porque nos toque una línea en contra somos destructivos y porque nos toque una línea a favor somos constructivos, ni mucho menos. Sí que es verdad que, y esto es algo bastante importante, cuando tenemos una postura constructiva a favor, podemos hacer argumentos destructivos, ¿vale? Sobre todo en temas que son más éticos, más morales, aunque tengamos una postura a favor, podemos ser muy destructivos con la otra postura, apelando a inmoralidad o apelando a que no es algo lógico, incoherencias, etcétera, etcétera. Pero también cuando somos destructivos, cuando estamos en contra, es muy importante ser constructivo, porque normalmente el que es totalmente destructivo no gana nunca. Porque si tú vas a la audiencia y le dices, no, es que esto es no gana nunca. Porque al final a la gente no le vas a convencer si simplemente criticas. Tienes que equilibrarlo con un planteamiento propositivo, ¿vale? Y eso, lo que os decía, que no depende únicamente de la postura. Bueno, y en este sentido, tipos de argumentos que tenemos, que ya he comentado algo un poco antes, pero bueno, los argumentos descriptivos, los argumentos analíticos, que son los que describen una realidad, la expresan, la desarrollan, etcétera, etcétera. También argumentos expositivos, que son puramente de opinión, ¿no? Lo que nosotros opinamos, lo que nosotros planteamos, por qué respondemos a la pregunta con esta respuesta, a favor, en contra, tal, no sé qué. Otra duda. Sí, no lo que quieras. Es que los expositivos, por ejemplo, tú haces un argumento, no siempre tienes que basarlo en una información un poquito más empírica o objetiva. A la hora de hacer un argumento expositivo, no es un poco incoherente, porque si es tu opinión, al fin y al cabo, hay una falta de objetividad ahí. Que no, o sea, cuando digo expositivo, no tiene, o sea, de la opinión, más que de la opinión es de la postura que nos toca, ¿vale? No un tema más de opinión tanto como a nivel subjetivo, sino de opinión a nivel objetivo, ¿no? Oye, mira, es que nuestra postura es esta, nuestro planteamiento es este, y nosotros lo basamos en esto. ¿Por qué en los próximos... voy a intentar cambiar de tema con algún tipo de argumento, pero no sé, por ejemplo, descentralización de competencias en comunidades autónomas. Cuando hacemos un argumento expositivo, podría ser la eficiencia que tenemos a la hora de gestionar los recursos. Esto sería un argumento puramente expositivo. No estamos describiendo nada, sino lo que estamos haciendo es argumentar nuestra opinión, ¿no? Pues mira, es que yo le saco una evidencia de que las instituciones son más eficientes cuanto más descentralizadas están, ¿no? Pues hacer toda esta exposición de cosas objetivas
pero que en sí son subjetivas, porque en un debate absolutamente todo es subjetivo, porque aquí entra la clara... Nosotros en la vida real tenemos como una mayor diferenciación entre objetivo y subjetivo, pero cuando llegamos a un debate en sí es como que todo lo que debemos comentar es objetivo, porque no podemos hacer alusiones a cosas que nosotros no nos inventemos, o sea, que a nosotros nos parezca mal porque nos parece mal, nos da igual. Eso sería algo subjetivo, tenemos que evidenciarlo. Pero cuando ponemos la opinión de un ministro, o ponemos la opinión de alguien, de una empresa, o ponemos la opinión de una agencia, aunque es algo subjetivo, ya empieza a coger un carácter objetivo, ¿no? de poder. Vale, entonces, más tipos de argumentos. Argumentos de síntesis, que son como de autoanálisis del debate. Que a veces lo que hacemos es como abreviar situaciones que estamos viviendo. El equipo contrario lo que está respondiendo es a esto, ¿no? Y no está teniendo este planteamiento que no es el adecuado para responder a esta pregunta. Muchas veces esto lo que tratas es de desmontar los argumentos del equipo contrario y reforzar los tuyos, ¿no? Es que, mira, el equipo contrario está usando este posicionamiento de las comunidades autónomas en lo que piensa la gente, pero es que no tiene que importar lo que piense la gente, sino la eficiencia. O la eficiencia, o la constitucionalidad, o el encaje legal, o otras cosas, ¿no? Tratar como de autoanalizar el debate que estamos viviendo y darle rotundidad a las cosas que estamos diciendo. Que también están muy relacionados con los argumentos aclarativos o reconvertivos. Reconvertivos, que está bien dicho, lo he mirado antes porque era un argumento de los que nosotros teníamos en la LEDU y que a mí me parece una de las cosas que mejor hicimos y que me parece una cosa que es muy, muy interesante, que es tratar de darle la vuelta a los argumentos del equipo contrario, ¿vale? Y convertirlo en un argumento tuyo. Nosotros esto lo hicimos porque, bueno, eran debates online, vimos los debates anteriores y pudimos hacerlos con antelación. Normalmente esto no se puede hacer, pero tú puedes ver la línea argumental que la mayoría de equipos están llevando en un tema concreto y desarrollar un argumento en este sentido. Con el tema de la LEDU, la mayoría de equipos decían que y sacaban evidencias de por qué los objetivos se habían cumplido los pasados y por qué se iban a cumplir los siguientes. Y nosotros, el argumento reconvertivo que teníamos era que decíamos que esos datos que ellos tenían eran datos falseados porque se externalizaba esta contaminación fuera de Europa. Lo que estás haciendo ahí es decir, bueno, es que tus argumentos están muy bien, pueden estar muy bien todo lo que tú quieras, no te los compro, pero bueno, lo que tú quieras, pero es que, aunque sea lo que tú quieras, lo único que estás haciendo es comprar argumentos que están mal de fondo, porque están falseados. Entonces, es darle la vuelta a la tortilla para que un argumento que puede estar incluso bien planteado se vaya a tu favor. Pregunta, ¿no? Sí, pero dice que está en el tren. Perfecto, no pasa nada. O sea, que te contestan 5 minutitos, que no pasa nada. Vale. Más tipos de argumentos. Muchas veces los argumentos propositivos son muy importantes. El proponer. Dentro de la destrucción, que no tiene por qué ser siempre proponer algo cuando nos toca a favor. Pero, por ejemplo, con el tema del cambio climático, a nivel general, no el debate concreto de la LEDU, el tema del cambio climático siempre hay una postura a favor y en contra, pero nunca hay que ser como contrario al cambio climático, negacionista. Esta es una postura que nunca hay que adoptar. Aunque te toque la postura de en contra, tienes que ir como de más verde que el otro, ¿no? Oye, pues ¿se van a cumplir objetivos? Por ejemplo, el de a favor irá como de superverde. Sí, esto lo vamos a cumplir porque son nuestros objetivos, porque estará y tarará. Tú no puedes ir y decirle, no, es que el cambio climático no existe o tal. Este tipo de cosas no suelen vender. Lo que tú tienes que hacer es ser propositivo dentro de la negación. No, es que os vais a quedar cortos, es que hace falta más, ¿no? O por ejemplo, en el tema de la prostitución, que también a nivel propositivo es bastante recurrente. Cuando dicen, no, es que da seguridad a las prostitutas, así pueden llamar a la policía, incluso pueden cotizar a la seguridad social, ya, pero al final, ¿quiénes recurren a eso? ¿No? O sea, a nosotros nos parece muy bien que propongáis esto, pero nosotros consideramos que esto no es suficiente. Tú puedes ir a nivel moral en contra de la prostitución. No, es que la prostitución no sé qué. Pero puedes decir, no, es que a mí yo entiendo perfectamente lo que tú planteas de la prostitución, pero creo que al final
las consecuencias son peores que los beneficios que vas a tener, ¿no? Más argumentos emocionales y exhortativos tengo aquí. Emocionales, aunque es un poco también lo que comentaba Sergio de un poco la subjetividad y tal, pero los argumentos emocionales muchas veces es fundamental. No pueden ser los únicos, pero son fundamentales. Cuando hablamos, por ejemplo, en primera persona, es algo... Yo tenía una historia, a mí me ha pasado algo, o muchas veces cuando aludimos a otras personas. Yo es un recurso que he usado muchas veces, el de sacar la imagen de alguien. Yo me acuerdo que en el que hice en el segundo bachillerato, sacaba imágenes de 2 o 3 personas, iba como un poco narrando su vida. No era real, eran imágenes de personas que me había buscado en Google. Pero este tipo de cosas como que dan solidez, ¿no? Porque te dan, o sea, al final lo que hacen es que te conectan con la realidad. A veces nos ponemos a... Esto es algo que se suele echar muchas veces en cara, ¿no? A los políticos o los debates en con los diputados, ¿no? Que hablan como de cosas muy teóricas, pero en realidad no hablan como de cosas como muy... No apelan mucho al día a día, ¿no? Entonces, en este sentido, cosas apelativas que, de hecho, por ejemplo, esto es algo que usa muchísimo Pablo Iglesias, que si no recuerdo mal, alguna vez hizo un discurso que era, bueno, yo me llamo Juan, tengo un trabajo de no sé qué, tararí, tarará, no llego a fin de mes, así. Y de hecho, ayer mismo, con todo el tema de la regulación del alquiler, lo que ha hecho era lanzar en redes una encuesta de Instagram y la gente ponía cuánto le costaba el piso y cuánto le cuesta y cuántos ingresos tiene al mes. Es decir, qué porcentaje se gastaba en el piso, ¿no? Y pues todo esto es súper fundamental para crear opinión. Cuando tú estás como diciendo, realidades o lo personalizas, lo humanizas, el término humanizar es muy importante, pues esto te da sorpresa. ¿Quién nos ha dicho aquí? Te cuento, Miguel. O sea, básicamente Ainhoa nos quiere saber que cuando te hacen una pregunta en el debate, digamos, tú estás en una refu, ¿no? Y te pregunta al otro equipo que cómo lo afrontas y si reconoces algún tipo de preparación previa o algún consejo para no quedarte vendido ahí. Mira, bueno, las preguntas lo tenía como un punto luego, pero bueno, lo meto ya y ya está. Las preguntas hay una cosa que es muy importante, que son las muletillas. O sea, todos los que hacemos debate usamos muletillas para intentar salir del paso. Las más comunes. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? O ¿es una buena pregunta? Pues es una buena pregunta. Con ese es una buena pregunta ya te da un tiempo suficiente para pensar, ¿vale? Estas muletillas las usa todo el mundo y es algo fundamental. Si me permites, le agradezco mucho esta pregunta, es perfecto. O sea. Sí, le agradezco mucho esta pregunta, son cosas que se usan muchísimo. Luego, punto 2 en las preguntas. Jamás hagas concesiones. Aunque a ti te pregunten algo súper básico, o sea, como, ¿está de acuerdo con la lucha contra el cambio climático? Jamás puedes darle una concesión directa. Sí. No. Tú lo que tienes que hacer es, sí, pero. Si te preguntan algo de este tipo, sí, pero, y haces mención a tu argumentación. Sí, pero no de la forma que vosotros lo planteáis. Siempre tiene que ser como una especie de contraataque, jamás darle concesiones. Y lo que decías de no quedarte en blanco y tal. Muchas veces lo que hacemos cuando... A ver, yo creo que también esto va un poco en la personalidad de cada uno y también va en trabajarlo, ¿eh? El improvisar y tal, al final lo vas cogiendo soltura. Pero sí que es verdad que cuando no sabes muy bien cómo plantear una pregunta o tal, muchas veces el salir del paso es, esto lo desarrollaremos en nuestra línea argumental, esto lo voy a mencionar justo en mi... lo va a desarrollar justo mi compañero. En el formato de la LEDU teníamos una cosa que era diferente, que no suele hacerse en los debates, que era después de la introducción había un debate cruzado de 2 minutos. Entonces salía el introductor y le podían hacer preguntas de todos tipos, ¿vale? Y en este sentido, pues bueno, justo era el introductor, entonces cuando una pregunta no la tenía muy clara, lo que hacía era, pues esto lo va a desarrollar mis compañeros en sus puntos argumentales. Y ya está. O incluso a veces lo que se suele hacer, pero esto hay que tener un poco más de cuidado, es esta pregunta no... Claro, pero esto lo tienes que tener seguridad, pero
esta pregunta no responde o no es pertinente en este debate, no es pertinente con los argumentos que yo estoy haciendo, ¿no? También esto hay que tener un poco de cuidado porque aquí sí que hay que hacerlo con conocimiento de causa, o sea, que el jurado y la gente que te ve vea que realmente es eso. Si te hace una pregunta pertinente y tú le dices que no es pertinente, pues es un colazo que te han metido. Y también, para eso también es muy importante tener un poco el control de las preguntas. Al final las preguntas te las hacen y tú tienes que saber cómo eres tú contestando preguntas, ¿no? Y si tienes que dar solo una en todo el rato, pues da solo una. Además, si no se te dan muy bien las preguntas o tal no sé qué, asegúrate, rollo, acabas tu argumento, una pregunta que te queden 2 minutos, lo respondes con tranquilidad y luego ya pasas a refutar o al revés, primero refutas la pregunta, tal no sé. O sea que un poco también pues buscarse como un poco herramientas para ganar tiempo y luego también pues ser un poco como vivo a la hora de jugar un poco con la concesión de preguntas. Bien, bueno, no sé si tienes, que no he leído. No, bueno, si algo no te he dejado claro, me lo vuelves a preguntar sin ningún problema, más concretamente, ¿vale? Y mecanismos que tenemos nosotros en los argumentos, que estos son como muy conocidos. Está la autoridad, menciona argumentos de autoridad, cosas que dice la gente, etcétera, etcétera. Analogías, a veces cuando no sabemos contestar muy bien algo concretamente, pero es como muy fácil evidenciarlo con otra situación, ¿no? Pues se nos hace más fácil o más fácil de al menos de comprender y entender. El juego de causa-consecuencia muchas veces es muy importante, sobre todo también, por ejemplo, con lo que decía Ima de las preguntas. Muchas veces nos hacen preguntas concretas y a veces es más importante mostrar el por qué o el qué genera eso que nos están diciendo que contestar directamente a eso que nos preguntan. No, pero es que su planteamiento es erróneo. Esto pasa porque, y entonces haces alusión a tu línea argumental. Estas cosas pasan mucho. Y luego, pues bueno, generalizaciones, ejemplificaciones, incluso como os he dicho antes, de tradición, ¿no? De qué ha pasado a lo largo de la historia, qué es lo que suele pasar en este tipo. Por ejemplo, los debates jurídicos, esto es súper importante, la jurisprudencia es algo básico. Pues ¿qué nos va a decir un tribunal si ya otros tribunales, por ejemplo, en otros países nos dicen eso, ¿no? Las evidencias análogas, en este sentido, por ejemplo, como había dicho, los países, o sea, referencias de otros países es algo que se suele usar muchísimo. Vamos a ver la situación en el resto del mundo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un debate más político, radicalidad en los parlamentos. Vamos a ver cómo está el resto del mundo. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Cómo infiere esto en la gobernabilidad del país, ¿no? Pues estas cosas se usan bastante. Vale, más entrando puramente en el turno. Bueno, Fer, tú me dices lo del tiempo, que yo me puedo enrollar aquí. Bueno, tampoco me queda tanto. Tienes 10-15 minutos. Vale, perfecto. Y eso, y preguntas, dejaré luego algún ratillo, o sea, algún minutillo para preguntas, pero si no me las hacéis ya mismo. No, las preguntas pueden de ese plazo. Vale. Turno de refutación. A nivel general, ¿vale? A nivel general, siempre debemos plantear. Hay cosas que tienen que estar siempre en una refutación, que son la tesis y los argumentos que queremos destacar, ¿vale? Igual podemos empezar como una especie de mini exordio, algo que llame la atención, pero siempre tenemos que mencionar, voy a desarrollar este argumento, o el primer argumento en el que nos vamos a basar es este. El argumento con el que evidenciamos esto es este, ¿vale? La tesis y los argumentos. Después, evidentemente, el desarrollo, cómo desarrollamos las evidencias, un poquito de todo esto, ¿no? Y también la refutación. Siempre combinamos dos cosas. Lo argumentativo, que es seguir nuestra línea argumental y desarrollarlo, y el refutar, ¿vale? La mayoría de personas, yo la verdad que cuando estaba en bachillerato y demás, cuando hice debate en bachillerato, lo planteo de otra forma, pero en el universitario la mayoría de gente lo que hace es dedicar los 2 primeros minutos de 5, los 2 primeros minutos a refutar. Es decir, tú coges y directamente vas como a saco. Evidentemente, si es la primera refutación de los 2 equipos, no puedes hacer esto. Tienes que dedicar todo tu argumento, todo
toda tu postura a la argumentación, ¿vale? Pero si no, pues normalmente se dedican 2 minutillos a refutar, atacan los postulados del equipo contrario y luego pasas a tu argumentación, ¿vale? Y luego normalmente lo que se hace mucho, que ya lo hemos comentado antes, pero es algo muy importante, que son las aclaraciones y los recordatorios, que es como incidir todo el rato, que está un poco relacionado con la conclusión, que normalmente se suele hacer como una especie de conclusión, con una frase, con un algo, con una pequeña ilusión. A veces no es obligatorio, no es refutación para nada, no hace falta ni una introducción ni una conclusión, pero siempre suelen usarse ciertos mecanismos que te ayudan tanto a empezar como te ayudan a acabar y dejan un mejor sabor de boca. Entonces, la aclaración y los recordatorios continuos son fundamentales. O sea, cómo nosotros acabamos, o sea, cómo nosotros le recordamos cómo estamos desarrollando este debate. Es que, mira, yo os he planteado este argumento y este argumento. Estos son los dos argumentos que se he planteado. Y estos son los dos argumentos que inciden claramente en que genera esto y nos responde esto así a la pregunta del debate. Sí que es verdad que también me parece un poco complicado todas estas cosas, hablarlas un poco como en abstracto. Por eso os decía al principio tanto lo de que se aprende haciendo, es decir, tú te vas a un caso concreto y lo tienes que practicar. Esto es como las matemáticas, te pueden dar la teoría, pero vas a la clase de teoría y no te enteras de nada, tienes que ir a hacer ejercicio, porque si no, no te enteras y cuando ya has hecho 4 o 5 ejercicios, pues ya pues lo llevas un poquito mejor. Y eso, entonces, normalmente lo que se hace es la refutación y luego la argumentación, pero también hay gente que hace, que no es lo normal, pero también hay gente que hace primero argumentar y luego refutar. Es decir, voy a empezar con mi primer argumento, desarrollo este argumento y luego desmonto los del contrario. Incluso a veces combinarlo, pero esto es más complicado y suele usarlo en muy poca gente, la verdad. Recursos que se suelen usar en este sentido, tanto para unir cosas, como para llamar la atención, como para dar solidez a nuestros argumentos. Pequeñas frases que sean claves, o frases que sean muy comunes, incluso frases de famosos. O sea, yo esto es algo que uso muchísimo, siempre me gusta acabar con algún tipo de frase, ¿no?, que te deja como un buen sabor de boca, que además le da como una solidez un poco más intelectual, o sea, es como que dársela un poco de aquí de genio de la vida, pero sí que es verdad que, bueno, si se acabas con una frase de un escritor o de un filósofo o tal, pues siempre pues da, pues a la gente que lo está leyendo le gusta, eso le mola. Más cositas, mini exordios, lo que os decía, de sacar alguna foto, de sacar algo físico que se vea, algún tipo de cosas estas. No hace falta, yo lo que os decía, en los exordios no hace falta, esto en las conclusiones y en las introducciones es mucho más importante. Imagino que ya organizaréis algo de conclusiones e introducciones, que eso se queda para días y días. Voy a hacer publi y el jueves que viene tenemos una charla sobre introducciones. Pues la introducción en ese sentido, vamos, a mí me parece súper importante usar un muy buen exordio, porque los exordios te llaman la atención y te sitúan. Ay, gracias Isabel, tranquila. Vale, más cositas. Dichos o expresiones. Por ejemplo, esto mi compañero Adrián lo usa muchísimo. Como dice en el último que usó, decía mi abuela y usaba un refrán, etcétera, etcétera. Estas cosas pues también conectan mucho con la gente. Estas cosas le gustan. Apelativos al público, a veces hacer preguntas que no son, ¿cómo se llaman? Preguntas que no se responden. No me acuerdo. Retóricas, gracias. Preguntas retóricas es fundamental porque al final, sobre todo, creas empatía y crear empatía es muy, muy, muy importante. Yo me acuerdo en el debate que yo hice de segundo bachillerato, que era sobre si la educación, ya casi no me acuerdo, pues si la educación de calidad te aseguraba un puesto de trabajo. Cuando tú le hacías una pregunta más como rollo personal a la gente y se planteaba un poco en su propia situación, pues eso es súper importante y eso es muy, muy básico. Lo que os decía antes, claves, fórmulas. Es que, mira, esto conlleva esto y acaba dándonos el resultado de esto. Estas cosas se entienden muy fácilmente. Esta especie de fórmulas que son como la panacea para cualquier orador. Estas cosas sirven muchísimo y a la gente que los está viendo le aclara mentalmente. Y yo te aseguro que cualquier jurado que le digas una especie de fórmula de este tipo se la va a apuntar y la va a estar mirando todo el rato. La va a tener en la cabeza. Y si es algo bueno y está bien desarrollado, esas cosas pues suelen ganar muchísimos puntos.
resúmenes, desarrollar malos planteamientos que ha tenido el equipo contrario, reenfocar argumentos del equipo contrario que hemos estado desarrollando antes. Estas cosas son muy importantes y dan solidez. No, es que, perdona, es que el equipo contrario ha planteado mal este debate. Tenía que haberlo planteado de otra forma. Tendría que haber planteado, por ejemplo, en el de Alerud dijimos, es que el equipo contrario ha planteado un debate de qué es y no un debate de qué es un debate de cómo. Pues este tipo de puntualizaciones son muy importantes y son básicas. Y términos clave también son importantes. Y evidentemente, evidencias y gráficos. No he entrado tanto en evidenciar y demás, pero al final qué tipo de argumentos usas o qué tipo de evidencias y gráficos y demás, pues también es muy importante y te da muchas cosas. Dime, Fer, que creo que vas a decir, ¿no? Que si te parece, vamos. Yo escucho mucho eco, no sé tú. Que si te parece, vamos terminando ya. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Se ha quedado algo en el tintero? Es vuestro momento, chicos y chicas. No tiene mucha pinta. O sea, a mí me da mucha pena los profesores en esta época porque es una bola de grillos las clases, pues esto igual. He empatizado muchísimo, la verdad. Ya. O sea, he empatizado muchísimo con mis profesores. Pero, Yo tuve una asamblea hace un mes y fue como que nadie habla, me quiero morir. A ver, al final es normal, pero bueno, por eso también parece importante que intentar siempre en este sentido del debate, las charlas es algo fundamental, está muy bien, pero el practicar es muy importante. Ya, es algo que nos vemos muy limitados ahora con el tema de la falta de presencialidad, la verdad. Esto es una mierda. Nos morimos de ganar las cosas como son. Sí, bueno, y pero, o sea, yo te digo también, pues bueno, como asociación, ¿no? Con demos y demás, al final, pues bueno, traes a un ponente, ¿no? Traes a alguien que quiere hablar y bueno, da ahí como caras un poco. Pero, por ejemplo, bueno, pixeladas y, bueno, crea poca cercanía. Si os parece, cerramos ya la grabación, Sergio, ¿te parece? Y lo que te quiero comentar una cosa.